Bienvenidos a Proveedores Acuícolas, el podcast donde exploramos lo mejor de la innovación, la tecnología y el desarrollo del sector acuícola. Soy Salvador Mesa y hoy tengo el gusto de conversar con un referente de la industria, Sergio Zimmerman. Sergio Zimmerman es un pionero en la acuacultura moderna con más de 40 años de trayectoria internacional, ingeniero agrónomo y maestro en zootecnia. Ha liderado proyectos de genética, nutrición, bioeconomía circular en más de 30 países, fundador de Zimmerman Aqua Solutions y otras startups del sector. Fue vicepresidente de Genomar ASA y coordinador global de tilapia para Benchmark Genetics. Con más de 150 publicaciones científicas, su experiencia combina academia, innovación, tecnología y desarrollo sostenible en acuacultura a escala global. Muy bien, Sergio, bienvenido a Podcast Proveedores Acuícolas y agradezco tu presencia. Es un honor para mí tenerte aquí sentado a un lado para platicar un poco sobre el desarrollo de la tilapia. Mucha gente recuerda la columna que escribiste por muchos años en Panorama Acuícola, El fabuloso mundo de las tilapias. Por cierto, me recuerdan que me piden que te diga que vuelvas a seguir escribiendo esa columna porque era muy ilustrativa para muchos acuacultores. Pero bueno, hoy vamos a platicar sobre varios temas. Tenemos aquí apuntados y vamos a empezar con el ISTA 2025, que va a ser en Bangkok, Tailandia, este año, el simposio internacional más importante sobre tilapia, que este año celebra 60 años de la tilapia en Asia y 30 años de su evolución genética en América. Platícanos un poco, Sergio, cómo nace el ISTA, qué significa ISTA, por los que nos escuchen y no saben, y por qué es tan importante para el mundo acuícola. Muy buenos días, tardes, noches, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo un poco de informaciones. Bueno, el ISTA es una sigla en inglés de International Symposium on Tilapia in Aquaculture y nació en 1983, o sea, hace 42 años, y fue en Nazaret, en el mar de la Galilea, en Israel, cuando un pequeño grupo de científicos, productores de peces y interesados en tilapia reconoció el potencial de la tilapia como una especie clave para la seguridad alimentaria global. Eso fue en los inicios de los años 80 y la tilapia era muy poco conocida en el mundo, más en el Oriente y Medio y en África, donde viene. Entonces, desde estos 1983, con este grupo de básicamente científicos israelitas que organizaron el evento, el ISTA se ha celebrado en cada 2, 3, hasta 4 años en diferentes países y fue a los pocos consolidándose como un epicentro de la innovación de la tilapicultura. Se transformó en las últimas décadas en un evento global que atrae miles de participantes, desde pequeños productores, que es el típico de tilapia, son pequeños productores, hasta grandes corporaciones que más recientemente están entrando mucho en la tilapicultura. Y desde entonces eventos como Tailandia fue lo que más ha organizado, va a organizar otra por la cuarta vez, pero ya he organizado 3 veces, Filipinas un par de veces, Brasil también un par de veces, Estados Unidos, Egipto, India, Kenia, Malasia, Indonesia, Filipinas, por supuesto México. 2006 en Veracruz fue un hito inolvidable que ha marcado la industria con mucha genética, nutrición, más recientemente entonces sostenibilidad, circularidad, porque la tilapia es un pescado al contrario de salmón y otros que son más carnívoros. Tiene mucha facilidad de sistemas cerrados, de circularidad, o sea, de sostenibilidad. Muy bien, ¿te recuerdas alguna edición con algún momento clave o algún hito que haya marcado un cambio de rumbo en algún ISTA en específico, algo que Sí. sea sobresaliente de uno o de dos de los eventos que hayan organizado?
O sea, el ISTA es más antiguo que yo en acuicultura, ¿no? Yo estoy hace 40 años, el ISTA 42. Pero desde el inicio estuve conectado con el ISTA. Entonces fueron docenas de hitos y cambios de Humbles y todo esto, ¿no? En los años 80, inicio de los 90, teníamos muchas informaciones no teníamos muchas informaciones en calidad del agua, alimentos, aireación, recirculación. O sea, la apicultura era como empezó en Israel, estanquería rústica, estanques excavados, agua verde, o sea, un rumen externo de un ruminante, pero la tilapia allí con subproductos de otras culturas como alimentos, sin aireación, sin recirculación, sistemas abiertos, o sea, todo mucho, muy rudimentario. Y en realidad, desde mi perspectiva, mi vida profesional fue completamente marcada por estos istas, esos 40 años. Te doy algunos ejemplos, ¿no? De hitos en segundo ISTA, 1987, que fue en Bangkok. Fue mi primer contacto con esta línea chitralada, o como ellos dicen, chitlada, que el AIT, Asian Institute of Technology, que hasta hoy es una de las instituciones más importantes en investigación de tilapias de Tailandia, presentaba los primeros resultados ahí en 87 de su programa de selección genética. No era una selección sencilla, ¿no? Que esta tilapia había sido introducida en Tailandia, había en aquel momento solamente 20 años, pero ya estaba impactando la apicultura tailandesa. Y solo para dar una perspectiva de tiempo, ¿no, Salvador? El programa GIFT, que es el más famoso, empezó en 88, o sea, después de este ISTA, ¿no? Que entonces, ¿Puedes mencionar qué significa GIFT para las personas que no saben, que nos escuchan y no saben? Genetically Improved Farm Tilapia, que es otra sigla, que es un programa que se tornó, es del Banco Asiático de Desarrollo, Aquaforsk, ICLAR, una serie de empresas después, World Fish, que tenían como misión Perdón, perdón, desarrollar. Sergio, en español sería Programa Genético de Mejora de Tilapia, Sí, más o menos, sí, ¿verdad? sí. O sea, GIFT es el Pero la nombre, sigla gift es en inglés regalo, ¿no? Que ok, debería ser un programa sin costo ok. para los En países. principio fue concebido así, digamos. Sí, en principio Y fue concebido. coincidían las siglas GIFT con las siglas de Generic Improvement Farm tilapia. Farm Tilapia, eh, Farm tilapia. un programa de, de producción de tilapia genéticamente mejorado. Exacto. Eso es GIFT, entonces en un inicio es el título o las siglas del programa genético inicial de la tilapia, a lo mejor en el mundo, ¿no? Sí, hasta aquel momento había solamente la chitralada o Thai tilapia o chitlada, que fue Mm, um, un regalo del emperador Hirohito, el rey de Tailandia, y que empezaron a hacer una selección para, para cultivos ahí en Tailandia de pequeños productores y todo esto en Asian Institute of Technology y en el Palacio Chitlada. Entonces, mm, ahí en este primer ISTA en Tailandia, el segundo en el mundo, en mm, 1987, mm. ¿no? Fue mi primer contacto con la chiclarada. Eso fue, creo que, un hito. El otro hito, por ejemplo, fue para mí una década después el ISTA de Brasil, en 1996, que fue en Copacabana cuando Kevin Fitzsimmons ya lideraba la organización del evento, que lo que pasa hasta hoy, creo que 30 años después que está ahí coordinando y haciendo el evento en varios países del mundo. Entonces ahí en Brasil
yo he conocido muchos tilapieros globalmente famosos, ¿no? En especial Colombia, Reinaldo Ramírez, en Ecuador, las familias Delfín y Lince, los Fabre de Perú, o sea, personas de todo el mundo, pero principalmente de las Américas, estaban no solo direccionando mi vida profesional, pero la actividad estaba empezando a despegar en aquel momento, ¿no? En el mundo todo. Y aquí también porque fue cuando he traído las primeras tilapias mejoradas a las Américas, que una mezcla de chiclaladas con gift, pero principalmente chiclaladas. Y he fundado un larvicultivo aquí en Brasil que llamábase Arabel, que después cambió a Aquabel, que fue uno de los más grandes de Américas por casi una década. Y ahí también se discutíamos en el lista esta introducción de chifladas en Brasil, perspectivas y aquel momento era muy pequeña la tilapicultura aquí en las Américas y creo que a partir de este lista despegó la producción y países como Brasil, México, Colombia se tornaron gigantes ahí en tilapicultura, ¿no? Entonces, el otro momento después de 2013, lista de Filipinas, yo conocí a Amorn Loeng Chamichay de Manit Farm. He cumplido con él este año 25 años de asesoría técnica y ya es una de las primeros, segunda larvicultivo más grande del mundo, ¿no? Con los chinos ahí de la familia Yuan. Y después el séptimo ISTA en México, también otro hito para mí en 2006 en Veracruz, cuando conocí la familia Molina, que también fue muy impactante en mi vida profesional y trabajamos juntos en muchas innovaciones desde los bioflóculos y eso hace más de 20 años hasta ahora más reciente los fermentados y todo, la circularidad, ¿no? El biorras. Entonces, muy importante todo esto, estos hitos. Muy bien. El Lista 2025 promete ser especial. ¿Qué lo hace, qué lo hace diferente a los anteriores? Quizás el desarrollo, que Sí, ya hay más desarrollo, ¿qué será? yo estaba ahora en Tailandia, en Manit, y he escuchado mucho del próximo ISTA, y por eso he hablado con Kevin Fitzsimmons. También Amon hoy es el presidente de la Asociación de Productores de Tilapia de Tailandia, y él también es uno de los organizadores, o sea, varias manos muy importantes, AIT también va a organizar. Y este próximo ISTA creo que se destaca por un enfoque en la parte de debatir la edición genética, que es algo nuevo que está surgiendo aquí en Brasil, sostenibilidad, pero sobre todo, Salvador, sobre todo la promoción de tilapias en mercado premium. Van a hacer muchos talleres prácticos, demostraciones culinarias, paneles sobre bioseguridad también. El ISTA 2025 no solo celebra esta historia de la tilapia, porque también va a celebrar 60 años de la introducción de la tilapia en Tailandia desde Japón, o sea, estos 60 años de la chitlada ahí, pero también se han dado cuenta que estamos cumpliendo 30 años de introducción de esta tilapia chitlada en Brasil y Américas, donde increíble el impacto que tuvo. Entonces, 40 años en Tailandia y no, 30 en 60 en 60 en Tailandia Tailandia y 40, y 30 30 en en Brasil. Brasil. En Brasil y 30 en en las Brasil, Américas, digamos. las Américas, sí, Brasil fue porque el fue a primer lugar en través de, en las Américas. así es. Y de pronto después se fue a México, Colombia, y ¿dónde despegó? O sea, teníamos ahí una mojaja, una tilapia que no crecía con problemas no genéticos y esta importación fue un gran cambio de direccionamiento. Entonces,
Se está celebrando en este ISTA una acuicultura más tecnificada, más sostenible. Dr. Kevin Fitzsimmons es el keynote speaker o el hablante principal ahí de la apertura. El evento es de 3 a 5 de noviembre y vamos a abordar mucho la situación global, los desafíos, mercados, esta nueva era de tilapicultura que empieza más intensiva, bien más tecnificada, mucho más semejante a avicultura, que es algo que prevíamos hace más de 30 años, pero ahora está se tornando una realidad. Entonces, enfoques principales, edición genética, sostenibilidad, mercado premium, la parte de chefs, degustaciones, va a ser un ISTA inolvidable, creo. Muy bien, y digamos, ya platicamos un poco sobre el tema de el regalo del rey, Sí, sí, de sí. Es muy el interesante emperador de Japón al rey de de Tailandia, ¿no? Tailandia. Sí, ¿Puedes contar algo sobre eso? ¿Alguna sí, la sí. anécdota? Entonces Japón, fue perdón, Japón ya tenía Japón. esas tilapias, por ejemplo, la tilapia es de origen africano. Sí. ¿Cómo llegó la tilapia a Japón o por qué el rey de Japón tenía tilapias ahí? ¿Se sabe algo de eso? Sí, en los años, en el posguerra, básicamente los años 50, ¿no? Fines de los años 40, 50, había una confusión global, tropas por todo el mundo y retornando a la casa, el mundo destruido por la guerra y mucha hambre, especialmente en África. Y las tropas norteamericanas ahí en África en los años 50 se dieron cuenta que había un pescadito que pequeñito pero se reproducía muy rápido, muy fácil, una biomasa muy interesante para la hambre de la gente. O sea, un pescadito que empezara a promocionar incluso aquí en las Américas. Y han traído varias especies de tilapia para Brasil, México, ¿no? Pero muchas veces especies que no crecían mucho, como la tilapia zili, varias tilapias que no eran las nilóticas, las Andersoni que crecían más rápido, la Mozambique. Y entonces se espajó por el mundo estas tilapias y en el caso de Japón fue la tilapia nilótica para recuperar un país. Japón estaba muy afectado por la guerra en los años 50. Entonces, pero la tilapia no se adaptó a Japón porque era muy frío. Entonces, pero sobrevivía en las piscinas del Palacio Imperial de Hirohito. Entonces, en 1966, la tilapia del Nilo llegó a Tailandia como un regalo diplomático del emperador Hirohito al rey Bhumibol. Y eso ha marcado el inicio de la revolución acuícola de la tilapia en Asia. Entonces, la tilapia primero Digamos, estaba digamos que en Asia encontró mejores condiciones climáticas, así, el sudeste de Asia, sí. no tanto frío y evolucionó mucho más que de lo que había hecho en Japón, ¿verdad? Así es, entonces fue un pescado que fue introducido para matar la hambre, para no tener hambre. Pero no funcionó en Japón, pero cuando el rey de Japón, que era muy interesado en pescados y todo, y el rey de Hirohito y Bumiharo eran muy interesados en pescados, y entonces el rey tailandés ha hecho lo mismo que Hirohito, he puesto en su palacio y he visto, no, este pescadito es muy bueno. Y entonces llamó el AIT para apoyarlo en un programa de mejoramiento para diseminar entre los pequeños productores de Tailandia, ¿no? Entonces, 1966, esta especie originaria del Egipto, ¿no? De Israel, Egipto y esta África más oriental,
que era conocida ya por su rusticidad, versatilidad. Encontró en Tailandia un entorno perfecto para prosperar económica y socialmente. Entonces fue un grande hito para Tailandia, ¿no? Un marco muy interesante para esta adaptación al clima más caliente y la posibilidad también de crecer sin alimento, o sea, filtrando aguas muy ricas que tiene Tailandia, porque Tailandia está abajo del Nepal, de los Himalayas. Entonces, la agua que viene a Tailandia ya es muy rica en minerales y es algo eutrofizada. Y las tilapias entonces crecían muy fáciles, ¿no? Entonces ellos crearon una serie de tecnologías en AIT como las japas, ¿no? Las jaulitas, incubación artificial, las hembras en mediana Ahí, y ahí empezó el desarrollo tecnológico, realmente, de ahí tilapia. empezó el desarrollo tecnológico, primero en Palacio Chitralada, por eso que el palacio, el nombre es Chitralada, por eso que la tilapia Thai es conocida como la variedad Chitralada, porque viene del palacio, se fue a AIT y AIT en paralelo, o sea, 20 años antes había selección genética de esta Chitralada. Y después la Gift entró también en AIT y las dos. Hasta hoy la chitolada es una variedad seleccionada como más rústica, más productiva en términos de, ah, huevos por hembra, ¿no? Es más dócil. Tiene características muy interesantes y la Gift fue una especie más seleccionada para ganancia de peso, o sea, crecimiento rápido. No necesariamente. Pero la gift es derivada de la chitralada, en realidad. Fueron Sí, también, chitraladas, también, también. chitraladas que se estuvieron seleccionando para Así mayor es, peso, mayor rendimiento de así filete, es. etcétera, ¿no? La gift es una mezcla de 8 principales grupos de tilapia que viene también de Tailandia con la chitlalada, pero también de Kenia, de Israel, de Egipto, o sea, eran líneas más mezcladas, ¿no? La gift. Y entonces la gift fue una tilapia con un poco más de selección técnica, con la supervisión de Aquaforsk. La responsabilidad desde 88, después Genomar ha asumido, yo estaba ahí en Genomar cuando se asumió el programa GIFT en Filipinas y por supuesto, como todo programa genético, tú tienes mucha presión de selección a crecimiento, a desempeño, entonces ahí pierdes algunas características como docilidad, como la parte reproductiva, y eso seguía con la chitolada. O sea, hoy en día hay muchos programas, hay programas incluso multiespecies, ya no es más solo nilótica, pero estos programas muchas veces retornan características pasadas, por ejemplo, la parte de buena madre, ¿no? Que no es algo importante en un programa de más avanzado de genética, la parte más sobrevivencia, resistencia a las enfermedades o velocidad de crecimiento, rendimiento de filete para la industria. O sea, hay parte de estos programas es retornar al pasado, ¿no? Y la chiclarada ahí está. Y la chiclarada ha contribuido aquí en las Américas por lo menos 2 veces más, Salvador, que en Tailandia. En Tailandia ya es súper conocido de ellos y cuando se habla de los impactos aquí en Américas se quedan muy impresionados. Por eso ¿A qué estas te refieres con los impactos? impactos en términos de volumen de producción. Hoy, por ejemplo, Brasil es el cuarto principal productor, ¿no? de tilapias en el mundo. Tailandia sigue con 300.000 toneladas. Brasil ya pasó de las 700.000 toneladas, o sea, más que 2 veces más. Pero hay estudios aquí en Brasil que el impacto de empleos directos con tilapicultura es más de 1 millón ya de En personas Brasil. involucradas.
millones, más de 1 millón, sí. Mm, Y hacemos un cálculo porque las Américas, todo lo que no es Brasil, los demás, Colombia, México, hay una suma cerca de estas 700.000 toneladas también en los otros países de América. Entonces, creemos que el impacto es casi 2 millones en las Américas. Y en Tailandia, 300.000 no es es probablemente medio millón de personas ahí en Tailandia, aquí 4 millones, o sea, mucho más grande el impacto económico, ¿no? Entonces, es algo impresionante y que vamos a discutir esto en el próximo vista. a qué crees que se debe esa diferencia? Teniendo ellos la tilapia mucho Sí. antes, ¿será que tienen otros recursos disponibles de otro tipo de pescado, el basa mismo, algunas otras especies En Asia la tradición es pescado marino y como tienen un recorte muy grande de mar, tiene acceso a pesca. Pero hay una crisis ahora de pesca en todo el mundo, o sea, las pescas están disminuyendo. Entonces la tilapia está entrando en estos países muy fuerte. Ya en Américas la historia es diferente. Quién sabe, México tiene dos océanos ahí, pero es una excepción. La mayoría de los países, como Brasil, no tiene una pesca muy prolífica, no hay, Perú la tiene, ¿no? Pero aún así Perú está muy popular la tilapia, en Perú, en Colombia. Yo creo que en nuestro continente, por lo menos en Asia, yo no sé bien, pero en nuestro continente el fenómeno de Brasil, porque cuando yo organicé esta introducción de Chitolada en Brasil en 96, era solamente 5% del total de la piscicultura lo que teníamos, 5.000 toneladas de tilapia, hoy 700.000 y ya estamos pasando 90%, o sea, Brasil se tornó un país 90% producción de tilapia, es un país de las tilapias. ¿Qué pasó? ¿Qué fenómeno? Porque cuando introducimos ahí, era simplemente para algunos productores pequeños y todo eso, no se tenía ni idea del impacto y 1 millón de empleos y todo esto. Pero lo que veo es que los jóvenes han hecho la diferencia. Eh, la, la, la moda, ¿no? La tendencia de sushi, sashimi, entre los jóvenes, porque antes los jóvenes les gustaba comer italiano, pizza, lasaña, pero ahora ya no, ya es comida oriental, mucha comida japonesa en Brasil. Y los que tienen menos de 30 años quieren un pescado sin un fuerte sabor. Entonces, cuando tú miras este consumo fenomenal de tilapia en Brasil, es justo los jóvenes. Y creo sí, que en México pasa también lo mismo. el problema en México es que tenemos una importación de tilapia de China. Bueno, el consumo ahí está. El problema es que no hay cómo competir contra las importaciones chinas de tilapia y las importaciones de basa de Vietnam, que viene a precios muy bajos, con una calidad pues que no es la mejor, pero se vende y se consume, ¿no? El consumo lo tenemos. Y Brasil, en cambio, no tiene abierta la frontera de esas importaciones. Y entonces yo creo que el consumo interno desarrolló la industria de la tilapia en Brasil. Fue el motor del desarrollo de la tilapia en Brasil, Y, supongo. tal vez la gran diferencia, porque México la importa congelada y en Brasil un gran mercado es fresca para los restaurantes orientales, ¿no? Para Mm. sushi, sashimi. Entonces ahí demanda un producto local. Pero Salvador, yo creo que esto es en este momento.
esta situación, pero debe cambiar por la descentralización de las economías globales, Eh, porque En, el en- flete está en- muy caro, ¿no? en algún momento puede ser, pero también ya hay empresas establecidas de muchos años, ¿no? Sí, Desde los mismos años 90, sí, que importan tilapia, ya es una industria, la importación de tilapia y de base en México es una industria, no estamos hablando de dos importadores, ni mucho menos, es una industria establecida que ya tiene un canal de importación, de distribución, de mercadeo, y eso es una industria establecida totalmente. Entonces sí, no es fácil ir no, no es fácil. contra esa industria en donde además pues lo han hecho bien. O sea, digamos, tienen a los supermercados contentos, surtidos, tienen a las pescaderías. Tú vas, muchas pescaderías de pescado fresco venden tilapia que importan de China, que descongelan y la venden fresca. Y se Sí, vende fresca y la gente se la lleva como si fuera fresca, ¿no? Entonces sí, hay mucho desconocimiento del mercado. Entonces, sí. no va a ser una tarea fácil. Es Eh, un problema porque también tiene Trump con las tarifas, a las tarifas globales y especialmente a China. Entonces China quiere poner su producto en otros países. Pero a tiempos, Salvador, hay una oportunidad para México a exportar fresco a los Estados Unidos, pero también hay otro fenómeno. En China, yo viví en China varios años y no se comía casi tilapia en las clases medias y elevadas, pero eso está cambiando. Y tú puedes mirar esto en YouTube, en los videos de culinaria de tilapia chinos. Cada vez más con la tilapia presente en culinarias más sofisticadas en China. Y bueno, creo que hay ya una disminución de exportación, no sé si por Trump o por todo esto, pero China también está se tornando un gran consumidor de tilapia, que era no, sí, impensable, era más para la gente pobre, campesinos, tilapia pequeña, ya no, ya la tilapia, la demanda es tilapias más, cada vez más grandes en China, ¿no? sí, seguramente, digo, hay productores en México que han abierto un espacio y producen y venden y si están establecidos, como tú mencionaste hace un momento, la familia Molina y hay otros más que están progresando y tienen un espacio, han abierto un espacio y seguramente las tilapias de ellos serán muy apreciadas en el mercado que van desarrollando y bueno, el mercado es abierto, ¿no? Pero sí creo que la protección arancelaria de Brasil en general, no nomás en tilapia, ¿no? Porque Brasil es un país que es reconocido como un país con barreras de importación difíciles en todos los sentidos, ¿no? Así Bueno, es. en este caso digamos que contribuido al desarrollo y qué bueno que se ha establecido ya un desarrollo ahí importante de crecimiento de tilapia. Yo te iba a preguntar, ¿tú tienes, cuál es el consumo per cápita de tilapia en Brasil aproximadamente ahorita con este boom de producción? Un par de kilos solo. Es nada. Sí, 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 es nada. O sea, es nada. puede crecer 5 veces Y está, y y está. no le va a hacer, no le va a hacer ni cosquillas al pollo, No, no, ni no, al no, ganado no. vacuno, ni mucho menos. Para tener una idea, el pollo es una industria 50 veces más grande que tilapia, 50. El cerdo, que el brasilero dice que no, no, yo no como cerdo, no, no. El cerdo es 25 veces más grande, pero el brasilero come mucho cerdo, pero no como cerdo, carne, come como embutidos, ¿no? Como Sí, sí, jamones y todo eso. tocino, salchichas, Tocinos, así es. sí, Entonces, sí. no se percibe que no, yo no como cerdo, pero las estadísticas muestran que 25 veces más grande que tilapia. O sea, hay mucho espacio para crecer y está creciendo como un despegar, está puro crecimiento.
Y eso hace, Y el costo de producción ha bajado con el sigue, volumen de producción. sigue alrededor de un dólar 50. Esto es el costo de producción del kilo aquí en Brasil. Pero hay sistemas cada vez más modernos de sustitución parcial de alimentos que están cada vez más caros. Brasil era muy competitivo en alimentos, hoy está más globalizado los precios, ¿no? Volví de Tailandia, India, México, Brasil, todos están con ingredientes básicamente con mismo precio. Ya no hay tantas diferencias competitivas a favor de Brasil. Y el punto es que este grupo de jóvenes está ampliando la demanda de tilapia aquí en Brasil. Entonces, la Asociación Brasilera de Productores de Peces cree que Brasil debe ser en los próximos años el tercer, pasar a Egipto y después, quién sabe, pasar a Indonesia en producción de tilapia, solo después de China. Debería de ser. Es un país mucho más grande que esos dos países, con una población mucho Sí, mayor. Debería de ser. Sigue siendo la zona de Toledo, esa zona sigue siendo una zona así es. la mayor producción está ahí o no necesariamente. Sí, sigue ahí y fue un trabajo que se empezó ahí hace 30 años. O sea, no es algo de repente. Entonces, es No, no, algo no, yo he estado ahí, es una cosa muy estratégico. impresionante, muy bien organizada, con cooperativas de alimento, de proceso, Sí. es una industria de primer mundo ahí, totalmente, ¿eh? Hay que hacer honesta ahí una hora de esas, porque esta zona, Salvador, un radio de 300, 400 kilómetros, produce más que toda Tailandia. Fíjate nomás, sí, 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 muy bien organizados, la verdad que es impresionante. Y ahí en esa zona, ahí sí no comen tilapia, te lo No, puedo asegurar. están empezando a comer, Cuando están empezando. cuando yo fui no comían una sola tilapia. Es que es Veías, muy tradicional cerdo y carne roja, sí, 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 churrasco, sí, ¿no? veías en los restaurantes y todo, pero tilapia no había en ningún lado, había en un restaurante de la Es que región. hay un fenómeno también en Brasil, Salvador, algo muy interesante para la gente que está escuchando aquí. Tilapia tiene mucha proteína y poca grasa. Entonces, se popularizó entre los gyms, los ejercicios, ¿no? Como whey protein. Tú tienes el whey protein y tú tienes la tilapia en los platos de la gente que les gusta comer. Pero una madre aquí en Brasil con un niño que tenía problemas de digestibilidad de proteína, la madre empezó a darle tilapia y el niño se recuperó. Y entonces la madre pensó, bueno, el niño le gusta azúcar, le gusta dulce, voy a intentar poner tilapia en los dulces y surgió el ice cream, la paleta de tilapia. Y esta paleta fue un suceso en Brasil. Hoy las ventas en los gyms, ¿cómo se habla esto? Academias, ¿no? Los gyms de Los ejercicio, gimnasios. gimnasios, es increíble. Varios gimnasios, tú tienes ahí los ice creams, puro paleta de tilapia. Y con mango, con vanilla, Y varios sabores. tiene sabor, no saben a tilapia. No sabe, Y pero tiene un porcentaje de proteína de tilapia la paleta. exacto, está entrando justo en el hueco de whey, porque whey es caro y tilapia es más barato y a veces esa para es toaletes de tilapia que entra en estos productos. Entonces, Mm. hay una nueva tendencia ahí de consumo y esto creo que va a crecer, solo tiende a crecer y otra vez, público joven. Los jóvenes les gusta tilapia, es como algo muy positivo para ellos. Muy bien. Vamos a dar un giro y vámonos a la India del sudeste asiático, sobre todo la India, que sé que acabas de estar por ahí.
No ha habido ningún ISTA en la India, es una pregunta. Y la otra Sí, es, sí, ¿sí hubo, hubo? creo que en Chennai no fui a este ISTA. Déjame ver qué año fue en India, 2019, o sea, Mm. no hace mucho tiempo. Pero eso que iba a comentarte, estoy trabajando ahí en India y lo que escucho de India es que el próximo país grande a despegar es lo que estaba más adormecido en tilapicultura. Entonces está cada vez más creciendo y me fui ahí para este trabajo. En los ¿Y próximos qué, años voy a estar ahí y qué ves? involucrado. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la mayor, el punto de desarrollo o el polo de desarrollo más grande? ¿En el sur? ¿En el sur? Es bien alrededor de los camarones, porque tú sabes Mm. que India es un fenómeno, ¿no? En Sí, Little Neo, en Banamey. sí, sí, es un país emergente en Camarón, definitivamente. Y entonces los camarones están cerca del mar, Andhra Pradesh, esta región, pero alrededor de la industria camaronera o tal vez impulsionada por la industria camaronera, porque hay todos los alimentos probióticos y todos esos productos, entra también la tilapicultura más en aguas dulces, o sea, donde el camarón ya no llega porque la agua está dulce, de los ríos o de los deltas de los ríos, el camarón está más cerca del mar y la tilapia más adentro, pero hay producción de tilapia en prácticamente toda la India. Y yo creo que la India es el próximo Brasil porque tiene su población joven que les gusta también un producto sin mucho sabor fuerte. O sea, que ¿Cuánto producirán ahorita? Más o menos la India. Salvador, no tengo idea. Tal vez en el lista vamos a discutir esto, porque como India es un país muy nuevo en la tilapicultura, no hay muchos números, creo yo. Yo he buscado estos números y no hay gentes que hablan de 100.000 toneladas, hay gente que habla en 50.000, pero no hay números completos. Es muy poquito. Digo, sí, sí, No es como, seguramente puede ser la cifra, porque quiere decir es muy poquito para el país. El país es de millones sí. de toneladas, pues Eh, seguramente. un otro país que he Afu- trabajado ahí empecé en 2004, es Bangladesh, muy cerca de India, pero ahí el sí, fenómeno sí, sí, sí. ya es mucho más maduro, es un Sí, sí, fenómeno sí, de sí. 20 años y Sí, Bangladesh cierto. ya pasó de Tailandia en producción, o sea, ¿Cuánto produce Bangladesh, más o menos? yo creo que cerca de 400.000 toneladas. Sí, Ya, sí, sí, sí. es algo bien significativo en Asia. Sí, estuvimos el año pasado en un evento que organizó Hideyoshi en El Salvador, de Ajá, tilapia, y había una o dos personas de Bangladesh, precisamente, y sí. lo cual quiere decir que ya es una industria que empieza a hacer. Estos países, Bangladesh y la India, se podrán convertir en países exportadores a futuro, puede ser, ¿verdad? Eh, Yo no estoy muy seguro cuando entro en nuevos proyectos y todo y la gente tiene expectativas grandes de exportación. Yo me preocupa mucho con los fletes, ¿no? Mm, ¿Qué va a pagar? Porque tilapia es mira, en Estados Unidos tilapia es un producto de Costco, Walmart, no es ujú. un filete de lujo. Entonces, para justificar un contenedor tiene que ser muy cortico, ¿no? Bangladesh a exportar para dónde? O sea, así como Vietnam, China, esos grandes exportadores de tilapia, yo creo, Brasil hoy se quiere entrar en el espacio de China, pero yo creo que es bien complicado a largo plazo. Yo estoy más seguro de una transformación global que ya viene hace tiempo y con la pandemia fue mucho más brusca. Es la descentralización de las economías, o Ujú. sea, la tilapia a ser consumida cada vez más localmente. Es como yo miro la tendencia, pero Sí, por sí, pues sí, supuesto, sí, hoy sí, es una realidad. sí hace sentido lo que dices, pero
no sabemos en cuánto tiempo, si los fletes siguen subiendo, puedes llegar a ser, como bien lo dices, no viable económicamente. No, y la tecnología está cada vez más barata. Ya se empieza a producir tilapia, camarón en Europa, o sea, mercado local. Y Sí, sí. entonces, techo de los supermercados, como se dice, ¿no? Eh, Como estos sistemas de biofloc, biorras cada vez más baratos y cada vez más el OPEX, el costo operacional más bajo por economías de alimento. ¿Quién sabe? La tilapia va a ser menos exportada e importada. Hoy tilapia es el pescado, el pez número uno de exportaciones. El más cultivado son dos tipos de carpa, pero los dos en China, y tilapia el tercer, pero en 200 países y la movimentación de tilapia es mucho más grande entre países que carpa. O sea, tilapia es el No, pescado. no, sí, la carpa no paga el flete de nada, o sea, no paga ningún flete, definitivamente, pero la tilapia sí. Hablando un poco de eso, estamos ya en el bloque 5 de perspectivas globales 2030-2035. Platícanos un poco cómo ves tú el mundo de la tilapia del 2030 en adelante. Sí, entonces estamos hablando que la tilapia es la tercera más cultivada después de las carpas y hoy el fenómeno tilapia se discute los números de este año, pero están alrededor de 7,5 millones de toneladas, ¿no? Para este año y 2024 creo que 7,3 si no me engaño las últimas estadísticas. Y China es la líder, pero esto como está muy espajado en el mundo, tiene una penetración global súper grande. Y yo creo que esta descentralización es la tendencia para los próximos años. O sea, cada vez más intensivo, cada vez más descentralizado, cada vez más utilizando residuos locales, lo que baja los costos el principal costo de producción es alimento. Entonces, cada vez más hay una crisis en las fábricas de alimento, ¿no? Crisis de ingredientes muy caros. Entonces, la tilapicultura tiene un grande talento en términos de aprovechar bioflóculos, aprovechar fermentados, aprovechar, en otras palabras, residuos mínimamente bioprocesados. Y creo que esto será la tendencia de los próximos años. No creo tanto en mejoramientos genéticos o edición génica. Sí, todo eso es parte, es importante, pero el factor principal, eh, ¿cómo se habla? Calcañar de Aquiles en portugués, el principal eh, pilar de del costo o de las limitaciones, falta de El talón de competitividad. Aquiles, te refieres, ¿no? El talón de De Aquiles, Aquiles es la parte frágil, digamos, la parte frágil, quebradiza de la situación así puede ser. es del costo operacional es alimento y el Mm. alimento cada vez menos centralizado y entonces cada vez más caro y también necesitamos cada vez más reutilizar residuos, ¿no? Y para bajar los costos de producción. Sobre la edición genética, ya se está llevando a cabo edición genética en tilapia en algún Sí, lugar. aquí en Brasil hay una empresa grande, pero todo eso, todas esas partes de edición genética es algo que todavía recién iniciado. Las primeras generaciones están en prueba y no hay todavía resultados que uno pueda decir que va a ser, en teoría sí puede ser que acelere la parte de mejoramiento, pero en la parte práctica todavía uno no puede afirmar que esto ya es la solución, ¿no? Y aparte de eso, Salvador, genética es un componente de toda la ecuación.
principal, creo, hoy son los sistemas de cultivo, la parte de intensificación, la parte de hidrodinámica, la parte de conforto, bienestar animal, sumado a calidad del agua, sumado al alimento y la parte de genética, sí, por supuesto, hace todo esto más eficiente, pero no es algo tan decisivo como, por ejemplo, protección a enfermedades o bioseguridad. Hoy en día estamos aquí con una industria de unos 40 años y que sufre de las mismas enfermedades hace 40 años. Pero hay sistemas donde no hay enfermedades. ¿Por qué la gente no está por estos sistemas donde no hay enfermedades? Por ejemplo, los BioRAS, los sistemas de BioFlux, y la gente está ahí en jaulones. Es que demandan un conocimiento técnico más Y, elevado, más y también complejo, un CAPEX, una inversión más una inversión pesada más al compleja, inicio, exactamente. ¿no? Ujú. O sea, hay soluciones, Bueno, pero se, pensando un poco en esto, Sergio, ¿tú ves en un futuro empresas como Mowi o como pues, cualquier salmonera de ese tamaño, ¿por qué no han entrado en la tilapia con esos sistemas de producción que estás mencionando? Porque el mercado finalmente, en futuro, el mercado de la tilapia va a ser un mercado interesante, importante y de mucho volumen, sí, ¿no? Quizá no tiene los márgenes de salmón por ahora, así, pero después así. pueden salir muchas presentaciones de tilapia que pueden abordar mercados mucho más selectos con un mejor precio. ¿Tú Bueno, crees que eso se dé en un futuro? sí, mira, la parte salmonera, el cerebro, sí, hay mucho en Chile, pero el cerebro, la tendencia del salmón está en Noruega. Me fui hace 25 años a trabajar con las grandes de genética en Noruega y empecé a estudiar cómo es este cerebro de salmón y por qué hay varias empresas de Noruega que invierten en tilapia, pero no las de engorde de salmón como Movi o esas que habías citado, ¿no? Marine Harvest había hablado varias veces. Las de alimentos sí, Biomar, Cargill, que Evos, ¿no? Están invirtiendo en tilapia, pero en engorde o en land-based aquaculture, acuicultura en sistemas cerrados, toma más tiempo el salmón porque es carnívoro para económicamente ser viable. Hoy en día los noruegos hablan conmigo para aprender la parte de tilapia que es cero, efluente cero es posible en tilapia, todavía no en salmón. Entonces hay mucho interés, pero a tiempo. Noruega es un país muy conservador. Va a apostar, van a invertir en algo que se sienten confortables y no es su medio. O sea, ya tener todas estas empresas de genética de tilapia que son noruegas, básicamente, ¿no? Con inversiones noruegas en tilapia es su producto, o sea, fue originado en salmón y ahí han visto la oportunidad de, bueno, vamos a crecer en tilapia porque Ya es una están ahí, industria. digamos, ya están con Ya, un pie adentro. y ellos reconocen porque tilapia era una industria chica, era 2.000 toneladas, salmón 3.000 toneladas. Eso cuando me fui ahí en Noruega, salmón era mucho más grande que tilapia. Hoy no, hoy tilapia ya pasó de salmón. O Sí, sea, ya claro. miran tilapia muy seriamente. O sea, eso fue un cambio muy grande, ¿no? Pero todavía ellos, los noruegos, se sienten mucho más tranquilos en su propio medio, especie. Miran Chile como una extensión de Noruega, pero no a Tailandia, a Brasil, y ahí es un poco más complicado. Pero ¿no? Genomar, que es IW Group, es Alemania hoy, pero a través de Noruega, ¿no? La empresa Genomar está en Noruega.
AFGC por muchos años invirtió en Brasil y hay varias empresas de Escandinavia invirtiendo en Brasil. Yo mismo trabajo en varias de ellas, incluso en Suecia, no solo en Noruega, que tienen interés en una acuicultura tropical hecha en Europa, en los techos de supermercado, ¿no? Suena de cuento, ¿no? Pero pues puede ser en un momento dado. Ya hay varias empresas, Salvador, produciendo hortalizas, ¿no? Hidroponía, no en el techo del supermercado, pero hay en el parqueo del supermercado. Tú te vas a parquear, entras en un invernadero y sacas tu Compras ahí producto. sí, sí, sí. Sí, y esto ya está se cambiando a aquaponia, o sea, ya poniendo tilapia juntos ahí, pero el problema es que a calentar, ¿no? Y las plantas les gusta 20 grados, la tilapia 30 grados, o sea, ya tiene que tener una bomba de calor o algo así, una adaptación, pero va a llegar, y está llegando ya esto. Muy bien, Sergio, pues para cerrar, ¿cuál es tu visión personal sobre el futuro de la tilapia en América Latina? Ah, bueno, creo que alimentación alternativa, que es el principal costo operacional hoy, creo que el futuro está centrado en tecnología, sostenibilidad, pero Cuál sería, alimentación. danos una alternativa de alimentación, como, ¿a qué te estás refiriendo, por ejemplo? Yo creo que varios ingredientes, varias nuevas alternativas, por ejemplo, había mencionado el uso de residuos de las ciudades, de las industrias, ¿no? Cada vez más. Y pasar por fermentación, por valorización, modernamente se habla bioprocesamiento de estos ingredientes en alimentos más digestibles, es todo mucho más tailor-made, ¿no? Especializado. Más, es como cuando entró el BioFloc, hace 25 años, la gente, no, esto no funciona, no es posible, pero hoy se espaja hasta en India. Es una industria nueva de tilapia y tú llegas ahí y varios productores ya haciendo biofloc súper bien hecho. Eh, el entorno de Aquamol, por ejemplo, en Jamaica hay varios productores haciendo biofloc, haciendo algo intensivo, producción de $1, $1.50 el kilo y utilizando alimentos alternativos utilizando alimentos convencionales, pero juntos con fermentados locales, ¿no? La parte de aquamimicry, la parte de simbióticos, todo eso está creciendo mucho. Y creo que los próximos 5 o 10 años la tilapia va a se consolidar como proteína clave para la seguridad alimentaria en los continentes más pobres, o sea, África, Asia, América Latina. Hay un crecimiento proyectado de 20% ahí y hay muchos subproductos para ser utilizados a través de la tilapia, fertirrigación, hidroponía, o sea, esta descentralización que estamos hablando, ¿no? Que se pasa por el mundo, también va a afectar los países ricos. En Europa ya se ve producción de tilapia local. Estados Unidos también, hidroponía. Japón ya hay interés, me están buscando porque la tilapia también está ganando popularidad. O sea, en Japón no se pensaba en comer tilapia. Entonces, Taiwán, donde se producía mucha tilapia y tiene mano de obra barata, empezó a hacer sushi, sashimi para Japón. Entonces, se embarcaba por la noche y directo a las gasolineras, a los OXXO, ¿no? Los Oxxo japoneses. Sí, este tipo de conveniencia, ¿no? Sí, sí, sí. Conveniencia en Japón y el japonés empezó a comer tilapia finalmente en estos más baratos, en las Sí, 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 conveniencias. O la sea, población general, la masa, digamos, ¿no? De que van al trabajo en la mañana, pasan ahí, comen, así ¿no? es, o está emborrachado por la noche y ya compra Mm. su energía.
Entonces, esto ha ganado mucho espacio. Entonces, yo creo que para los próximos años, esta es la tendencia, pero yo veo la innovación no tanto como genética. Yo veo la innovación más importante en la parte ambiental, que es 2/3 de todo, y sobre todo alimentos. La parte más importante a evolucionar es sistema de producción y alimentación Ahorita, alternativa. ahorita que haces hincapié en el alimento y yo sé que tú también eres asesor de empresas que fabrican alimentos para tilapia y para otras especies. ¿De Sí, qué manera esas empresas se pueden integrar a este nuevo crecimiento? No es posible o hay una posibilidad de que ellos puedan fabricar alimentos predigeridos, que puedan fabricar así es. alimentos a partir de los residuos que dices y se integren a esta crecimiento. ¿Hay algo ya entre los alimentos pensando Y ese camino? hay mucha investigación. Esto cuesta muy caro, pero estamos ahí a hacer este tipo de innovación, ya con varios resultados muy interesantes, Y, resultados de multiplicar proteína, multiplicar grasa, muy interesantes. ¿Y hay perspectivas esos para futuro, para que, digamos que en una industria de la producción de tilapia futuro haya disponibles alimentos especializados con costos menores, digamos, y Yo con estoy mejores resultados? seguro que sí, y ya hay varias empresas de engorde de tilapias que están a invertir en este tipo de alimento para su propia mejora, ¿no? Bajar los costos y tener más eficiencia productiva. Entonces, eso ya está a nivel de fincas, pero cuando entra en la industria va a ser revolucionario y yo tengo certeza porque no se puede ir por otro camino, porque hay una crisis muy seria de ingredientes, ¿no? Y por esto que cada vez más caros y las márgenes de las empresas de alimentos están cada vez más bajos. O sea, hay que volver a una situación más confortable por tecnología y es Mm. posible. Muy bien, Sergio, pues algún mensaje que quieras dejar a las personas que nos escuchan, además de invitarlos a asistir a lista de este año, algún mensaje que quieras dejar seguramente nos van a escuchar muchas personas que te conocen y que han seguido tu trascendencia y tu recorrido. ¿Qué les dejas? Ah, decir que, bueno, estuvimos hablando de todo, pero principalmente a lista y las celebraciones de 60 años y de 30 años. Y este ISTA va a ser un espacio para conectar otra vez toda la gente. Fue muy importante para mí en los últimos 40 años y creo que para los jóvenes que están entrando en la tilapicultura va a ser fundamental lista otra vez. No es todos los años o con frecuencia, hay pandemias, hay esto, y hubo istas que tardaron 4 años, otros 2 años seguidos. O sea, el enfoque debe ser otra vez sostenibilidad, que es lo de los últimos años. La tilapia va a seguir siendo el pilar de la acuicultura global, ya se puede hablar así. Por lo menos afuera de China es la principal especie, el principal pescado. Y esta celebración de 60 años en Tailandia, 30 años en las Américas, ¿no? Y estos 40 años de ISTA, de innovación, impulsionados por este evento y las chitraladas, generando en 500,000 empleos en Tailandia, 2 millones de empleos aquí en Latam, de los humildes estanques rústicos de Brasil, México, Tailandia, hasta las grandes corporaciones de Brasil, México, Colombia, India, más allá. La tilapia va a seguir transformando
acuicultura global y la alimentación a millones de manera sostenible. Entonces, quería agradecerte la oportunidad aquí de hablar un poco de Lista, un poco de mi trabajo ahí y mis experiencias con el Lista, y creo que es muy importante y va a ser para mí una gran oportunidad de estar ahí eh, celebrando junto a los tailandeses. Ellos tienen una tradición grande de conmemorar, han hecho varios monumentos a Chitralada, al rey y todo esto. Y aquí nosotros en Américas no tenemos mucha memoria, no tenemos mucho reconocimiento a veces de cosas importantes, pero mira que generar toda esta cantidad de empleo y riqueza, y Sí, Brasil hoy cuarto productor mundial, y la gente no habla casi aquí. Se habla más de Gift que Chitlalada, por ejemplo, y el impacto mucho más grande fue de Chitlalada, pero a veces no tenemos el hábito de mirar a la historia y analizar y mirar todo esto, ¿no? por eso, Desafortunadamente. Pero no, quién sabe. claro, por eso fue un buen recorrido lo que hicimos hoy. Lástima por el tiempo, pero Sí, finalmente pues hablamos un poco de eso que mencionas. Bueno, gracias por acompañarnos, Sergio, y gracias a todos por gracias a ti, escuchar. Salvador. No olvidemos seguirnos para más historias, tendencias y voces del mundo de la acuicultura. Nos escuchamos en el próximo episodio de Proveedores Acuícolas. Gracias a todos.